¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se me escuche bien. Voy a chequear el micrófono. Estoy haciendo un segundo comentario a pedido de la gente. Me van a disculpar que estoy un poco ronco, pero quiero hacer un comentario ampliatorio de lo que dije en mi comentario de la mañana, porque fue muy fuerte y hay gente que está impactada con el comentario y me dice: Ricardo, explícalo mejor. Entonces yo quiero hacerlo con todo rigor, de que estas elecciones son elecciones absolutamente fraudulentas, las cuales ponen en peligro la democracia. Y hago este adelanto para no llorar sobre la leche derramada. Este comentario no es actual para mí. Este comentario que estoy haciendo lo hice para la elección de Kuczynski hace 10 años. Ni a favor ni en contra de Kuczynski. Dije que siempre en una competencia tiene que haber simetría y no asimetría. Tú no puedes tener medios de comunicación que apoyan a un candidato abiertamente y ignoran a otros candidatos. Porque hoy día la publicidad está regulada por el Estado, ya no es como antes. Antes tú podías conseguir financiación y hacer tu publicidad. Si no te invitaban a un programa porque no querían verte la cara, tú podías poner un aviso en el canal que querías, en la radio que querías, con el presupuesto que querías. Ahora ya no es así. Hoy día lo que más vale son las entrevistas, son los comentarios que hacen terceros sobre un partido vigente, existente, que tiene trayectoria. Pero no te pueden ignorar. La campaña de los medios de vernos ignorados desde el día que nos inscribimos, que fuimos los primeros en inscribirnos, hasta ahora ha sido brutal, pero a pesar de eso, nosotros los espartanos hemos viajado por todo el Perú y conocemos cuál es el sentimiento de la gente. Y yo expreso el sentimiento de la gente que quiere que se le diga fundamentalmente la verdad. Acá no estamos jugando un partido o alianza. Acá no estamos compitiendo quién es mejor candidato, sino estamos vislumbrando un proyecto de país a 20 años o a 30 años, cosa que yo no voy a ver, no tengo ningún interés en lo personal para que me elijan a mí su representante. Yo quisiera encontrar una persona joven, y hubiera querido eso, y le he buscado por años, ¿no? Pero el pueblo me decía: Ricardo, a ti te queremos al frente de esto. Tú hiciste gestión, fuiste un magnífico alcalde, hiciste obras en épocas en que no había dinero, había inflación, teníamos el peor gobierno en la parte económica que ha tenido el Perú en muchos años, que era el gobierno de Alan García, donde un sol, para comprar un dólar necesitabas 8.000 soles. O sea, 8.000 soles equivalente a un dólar. Económicamente el país estaba literalmente quebrado. Pero, viéndolo en el tiempo, lo hicieron adrede para que Fujimori pudiera vender nuestras empresas estratégicas. Ese era el plan. Ese fue un plan del partido aprista con el gobierno de Fujimori, al cual apoyó abiertamente el gobierno aprista. La campaña contra Vargas Llosa fue tremenda. Pero no tomemos esto como una crítica al partido aprista, porque yo también creía en que la globalización y el neoliberalismo traerían progreso económico, como lo trajo en su momento, pero nos trajo también otros elementos
que era la pérdida de la identidad nacional que hoy día se da más que nunca. La pérdida del concepto de patria, la pérdida de dónde te ubicas, o en el polo derecho o en el polo izquierdo, en la izquierda recalcitrante o en la derecha bruta y achorada. En mi época no había esta división tan cruda, tan real como ahora. Ahora pareciera que el botín ya no nos pertenece, pertenece a una mafia internacional que tiene sus enclaves aquí como topos, que son peruanos que han decidido aliarse con cualquier potencia extranjera que no conocemos y no sabemos, con tal de llevarse la riqueza del país y que seamos siempre un país que exportamos de forma primaria nuestras riquezas naturales. Somos un país extractivista, es decir, mandamos todo para que nos lo devuelvan ya manufacturado. No hay industria en el Perú. Las industrias que aplaudieron la globalización hoy padecen de que las fuerzas del pez grande que se come al chico se da absolutamente en este país. Industrializar el Perú, que sería el ideal, no lo van a permitir los grandes poderes económicos. Los grandes poderes económicos ya enclavados aquí, de los países que ustedes conocen, quiere llevarse toda nuestra riqueza para que siempre seamos dependientes del Fondo Monetario y vivamos endeudados permanentemente con el cuento de que somos un país estable económicamente, que tenemos la moneda más estable de América Latina. Sin embargo, esa estabilidad económica ha creado una sociedad más corrupta que ninguna otra sociedad, al menos en esta parte de Sudamérica. Tenemos de 10 presidentes, en 10 años 8 presidentes, todos presos o enjuiciados. Y diputados, congresistas que se han hecho ricos con el Estado, eso ya lo sabemos. Se roban 25.000 millones de soles todos los años y este año ha aumentado el robo. Entonces ya tenemos que hacer nosotros un diagnóstico más sereno, más tranquilo, porque eso de que Trump hoy día ya es una figura nacional, a mí me preocupa como peruano, porque ya vi lo que hizo en Argentina Trump. Ha habido un presidente argentino que es un enfermo, un hombre absolutamente enfermo, y no lo digo ofendiendo a los enfermos, sino le digo que clínicamente está demostrado que Javier Milei es un hombre absolutamente desquiciado y enfermo. Este hombre que prodigaba la religión católica, cambia de religión, se vuelve judío, viaja al Muro de los Lamentos, se abraza con Netanyahu y juntos deciden, con Trump también, ¿no?, volver a Argentina una colonia para ellos, endeudando a ese país a niveles impagables en 30, 50 o 100 años. No va a poder pagar Argentina. Y antes que caer en default, va Milei, se arrodilla ante Trump y Trump le dice: te voy a dar plata para que ganes. Si no ganas, te quito la plata. Obligadamente ese discurso fue muy fuerte y el pueblo argentino, ante la crisis económica provocada en el primer año y en el segundo año de Milei, que ya está corriendo, dijo: qué bueno que Trump venga a salvar a la Argentina. Con ese concepto muy bien vendido, Milei ha sobrevivido esta ola que definitivamente iba a perder. Y la prueba está que solamente fue a votar el 50% del electorado argentino. Otro 50% no fue. O sea, Milei ganó con un triunfo, vamos a decir, de una minoría que se convirtió en la que decidió finalmente el futuro de la Argentina. Entonces, ese modelo ha sido copiado acá en el Perú y ese modelo
lo han revelado algunos políticos y algunos comunicadores, es el modelo que permite a los países enajenarse, venderse, prostituirse en época electoral, con todas las aristas que tiene un nuevo concepto que hay que vender. Crear el miedo primero, crear el miedo de que hay un comunismo que se viene, cuando la gente no sabe lo que es el comunismo, no tiene tiempo para organizarse en la parte doctrinaria del comunismo, porque el peruano es un hombre de trabajo y es individualista el peruano. El peruano no quiere un Estado que sea dueño de las cosas. Entonces el socialismo, que es fundamentalmente eso, de que el Estado reparte los impuestos de todos, nadie lo quiere. Lo que quiere el peruano es trabajar, invertir en un país que le da seguridad jurídica, seguridad política y seguridad económica dentro de los cánones naturales que se hace con cualquier país donde sus ciudadanos defienden su patria. Nosotros tenemos un contrato en nuestra Constitución que es único, que es el contrato ley, que tú firmas y nunca más puedes revertir ese contrato a favor del país. Entonces los sinvergüenzas que nos han gobernado todos estos años han firmado contratos mientras tú dormías. Y esos contratos adquieren valor por 30 años, firmado en una noche. Por eso es que si yo te dejo una pregunta para que tú la pienses, mencióname los últimos 30 ministros que recuerdes. Estoy seguramente que no te acuerdas de los 30. Tal vez me mencionas 5, porque los 30 ya nunca más lo vas a ver. Hicieron un contrato ley, les pagaron y se aparecieron. Por eso es que se pierden 25.000 millones todos los años. Para que me lo entiendas, que esto es muy fácil de explicar, pero pareciera que es muy difícil de entender porque hay tanta manipulación y desinformación que nadie te cuenta la historia completa. Yo no seré el más querido por un sector de la prensa. Más bien no me quieren, porque yo vengo de la prensa y no hay peor cuña que la de tu propio palo. Yo fui un empresario de televisión exitoso que fui quebrado por el neoliberalismo y por las fuerzas fácticas que se unieron, todos habían recibido dinero de Montesinos, se unieron para destruir a un canal que era el único canal que decía RBC orgullosos de ser peruanos. Nuestra campaña era para levantar la moral de una nación y muchos periodistas que vinieron a RBC, sacados de otros canales, se dieron cuenta que su talento en RBC nunca tenía éxito. No tenía éxito porque las encuestadoras y los auspiciadores tenían miedo de anunciarse en un canal que defendía lo indefendible, es decir, defender al Perú. El Perú ya no estaba en la agenda de los vendepatrias. Y los vendepatrias, con los demás canales, embrutecieron a la gente, la envilecieron. Y hoy día tenemos, lamentablemente, un pueblo que ha perdido la brújula y que parece que la va a encontrar en estas elecciones. Y en estas elecciones nos han metido 35 candidatos. Y hago un paréntesis acá, yo no tengo nada contra ninguno de ellos. Bienvenidos sean 30, 40, 100. Pero lo malo es que lo han hecho para confundirte. Porque si a mí me hubieran dicho, cuando Obras comenzó a trabajar, que íbamos a hacer 39 candidatos, yo me retiraba. Porque en alguno de ellos yo hubiera puesto mis esperanzas. Pero ¿qué vio el pueblo en Ricardo Belmont viajando al norte, al sur, al centro, por todos lados durante 3 años? Que yo podía, de alguna manera, jugarme mi última y más entusiasta batalla por defender lo nuestro. Pero yo no sabía tampoco
que las condiciones geopolíticas iban a jugar en contra nuestra. Porque la prensa vendida de este país, que ha soportado a Dina Boluarte, pero sin embargo condenó a Castillo, se parece un poco a lo que Trump ha hecho con Venezuela. Condenó a Maduro, pero se ha quedado con la vicepresidenta. Cuando los hechos se parecen, no es casualidad, todo esto está planeado. Mientras Trump entraba a Venezuela el 3 de enero, la campaña para vender Petroperú venía desde diciembre corriendo acá, en el país. Porque nadie te ha dicho la verdad de Petroperú. Nadie te ha confesado la verdad. Porque una empresa petrolera no puede perder dinero salvo que el que la maneja, los directores y el mismo gobierno decidan quebrar a esa empresa para venderla barata, lo que hizo el gobierno de Alan García, que quebró todas las empresas para vendérselas baratas con la nueva constitución fujimorista. Yo te estoy diciendo que esto ocurrió porque yo lo he vivido. Yo he tenido dos momentos en mi vida que marcan un antes y un después. El primer gobierno municipal que dejó la Avenida Universitaria, el Trébol, el Mercado Santa Anita, las losas deportivas, la ampliación de la Panamericana Norte, la ampliación de la Panamericana Sur y un plan metropolitano de Lima 20 años. Fue traído abajo por un decreto ley de Fujimori, que fue el decreto legislativo 776, que rompió la ciudad, prostituyó la ciudad y la gente no se dio cuenta. Hoy la gente me da la razón. Hoy día la gente dice, qué raro, ¿no? En época de inflación, en época de pobreza, las obras que hizo Belmont, las hacíamos en un año. El Trébol en un año, la Avenida Universitaria en un año, y dejamos 600 losas, centros médicos populares. El pueblo estaba alegre, había una fiesta con la Constitución antigua. Fujimori decide en el 93 hacer esta nueva Constitución y se rompe la armonía entre peruanos. En ese momento Fujimori y yo trabajábamos en equipo para el país. Pero cuando se crea la nueva Constitución, Fujimori cambia su gente, cambia todo, y decide Fujimori entrar a la agenda globalista, a la agenda del neoliberalismo express, como en ningún otro país se hizo con tanta violencia como acá. Es verdad que se hizo también en Argentina, se hizo en Chile, se hizo en México con Salinas de Gortari, se hizo en Argentina con Menem, se hizo en Chile con Frei, y se hizo también con Patricio Aylwin en Chile. Pero no era tan violenta como fue acá, porque por lo menos allá tenían a Pinochet primero, pero Pinochet por lo menos era un militar patriota, vamos a decirlo, ¿no? Que no entregó sus riquezas naturales a nadie. Él gobernó contra el supuesto comunismo que había ahí de Allende, pero no fue un entreguista como han sido nuestros militares peruanos, lamentablemente. No toda la Fuerza Aérea, no todas las Fuerzas Armadas, ni la Marina, ni el Ejército, no. Fueron una gavilla de militares que enajenaron el país. Todos terminaron presos y la historia querido borrar eso. Pero los que le hemos vivido en carne propia, tenemos que contarla para que no se vuelva a repetir esa historia. Hoy día, ante el fracaso de los partidos de la derecha bruta y achorada que han salido del closet y se han mostrado como delincuentes a través de la televisión, verdaderos delincuentes de las comunicaciones, han vendido la idea de que hay que confrontar con el hombre pobre, usando palabras que nunca se escucharon, zurdos de porquería, zarrapastrosos, asquerosos,
y han contratado a gente de mal vivir que hoy día usa los medios de comunicación para que usen este lenguaje divisionista, ¿no? Revisionista, un lenguaje que jamás se hubiera permitido en la época que teníamos a un Genaro Delgado, a un Nicanor González y a los broadcasters de mi época. Nunca hubieran permitido. Hoy día todo vale y no importa el cómo, sino importa el resultado. Ellos han promovido las bandas, ellos han promovido este desastre no social, enajenando el Perú y lavándole el cerebro a los jóvenes que crecieron con una mentira. Y hoy día, como la mentira no les ha funcionado, ¿por qué? Porque las redes sociales también revelan esa otra parte de la luna que nunca nos la mostraron. La luna siempre tiene una luz y tiene una sombra, pero solamente nos mostraban la luz y no la sombra. Las redes sociales muestran una sombra también de peligro para lo que viene. Yo que tengo la cultura deportiva, hoy día le explicaba a un amigo mío que vino a visitarme que en la cultura deportiva las cosas tienen que ser muy claras. Se discute hasta el peso del balón, se discute con el VAR si la jugada fue válida o no en el fútbol, me refiero, porque si no hay un estándar de justicia, el estadio termina incendiándose. ¿Por qué se creó el VAR en el fútbol? Para que terminara la guerra de las barras y todo el mundo saliera más o menos contento con el partido. Sintieran que no han sido robados, porque antes del VAR todos los partidos terminaban mal, con incendios, con destrucción de las vías y de los carros que estaban cerca del estadio. Eso se termina porque existe el VAR que da justicia. Acá no hay justicia. En un país sin justicia no puede haber paz social. Si no hay orden, es porque no hay justicia. Primero la justicia, de ahí viene el orden. Y de ahí viene el crecimiento económico. El crecimiento económico con la mejor gente que quiere invertir en el país en condiciones favorables, pero no en condiciones que nos han saqueado el país. Dina Boluarte, volviendo a Dina Boluarte, terminó de corromper a este país, demostrando que la traición es un buen negocio. Dina Boluarte traiciona a Castillo, traiciona a los electores, traiciona a todos, con un Congreso que la apoya para la traición. El Congreso fue parte de la traición. Estos traidores en su conjunto sacaron a Castillo como que manejaba una organización criminal. O sea, una familia de 4 supuestos ignorantes estaban organizando un gobierno de criminales. Nada más falso, que pudo haber sido un gobierno, vamos a decir, de izquierda, como le llaman muchas personas, porque quería cobrar los impuestos que no habían pagado las grandes empresas. Esa fue la verdadera razón de que Castillo tenía que irse. No del comunismo, porque Castillo no sabía por dónde empezar a hacer comunismo, porque es muy difícil en un país de individualistas crear un comunismo. Es imposible crear un gobierno comunista, sostener un gobierno comunista, eso ya pasó de moda. Lo que quería era recuperar lo perdido. Pero los que son dueños del Perú, que no los conoces, le impidieron a través del poder fáctico y de la prensa y del dinero que corrió terminar en este estado de cosas contraproducente para la vida en sociedad. Hoy día no se puede sentar una familia porque no hay 8 horas para descansar. Yo soy testigo de excepción porque viajo por el Perú y creo que habrán otras carencias que tenga yo, pero donde tengo una gran ventaja es que creo que nadie ha conversado más con mis ciudadanos peruanos que Ricardo Bello.
Lo que yo te hablo es lo que yo escuchaba en la calle. No necesariamente el hombre, como lo llaman ustedes digo, los periodistas, basura. Llaman los zarrapastrosos, los zurdos de mierda, y todas las groserías terroristas, y todo lo que se les ocurre, se lo aplican a todo hombre que sale a protestar, que sale por sus derechos. Hoy día Piura ya está tomado por la policía, ya está tomado por el ejército en las calles. Hoy día el Perú está convulsionado en el sur. No puede ir Keiko, no puede ir López Aliaga, no pueden ir ninguno de los candidatos que ofendieron a este pueblo noble, maravilloso, al cual yo defiendo en mis últimos años de vida que tengo. ¿Por qué? Porque mi tarea empezó con la municipalidad, pero antes de la municipalidad empezó con San Juan de Dios, con la clínica. Y después vi cómo el neoliberalismo malogró la Teletón. Hicieron de la Teletón un negocio. Vinieron trayéndonos ropa china al comienzo, y después los chinos con libre comercio, con los tratados de libre comercio, se hicieron dueños del mercado peruano. Lo mismo ocurrió con las empresas peruanas, que todas que festejaron la globalización, hoy día ya no existen. El pez grande se comió el chico, los tiburones no estaban en el mar, estaban en la tierra. Los pescadores artesanales desaparecieron. Nuestra riqueza marítima se la llevaron a China y a otros países. Nuestras tierras dejaron de alimentar a la gente, porque se habló solamente de minería, como si la minería le diera de comer a la gente de manera directa. Yo no soy antiminero ni soy anticampo, no soy anti nada. Soy pro encuentros y debates alturados para saber qué país queremos proyectar para tus nietos, ya no tus hijos seguramente. Ya si tus hijos tienen más de 40, ya están vacunados con la vacuna de que el Perú no puede ser manejado por los peruanos. Pero son tus nietos los que están en riesgo acá, que se van a ir, van a romper con la familia. Ya están rompiendo con la familia. Nosotros hoy día ya no podemos tener una conversación alturada para debatir qué país queremos en serio. Porque la gente que ha entrado a la política es la gente que nunca trabajó. La gente que, muchos de ellos, hay excepciones, ¿no? Pero muchos de ellos no trabajaron y vivieron del Estado. Vivieron del Estado. Ellos se volvieron empresarios del Estado, con concesiones y con contratos para llevarse la riqueza del país. Cuando fueron detectados, inmediatamente se asociaron con sus verdaderos jefes que están fuera de la patria, que nunca lo vas a conocer, que yo siempre le llamé el poder fáctico. La persona que introdujo la frase poder fáctico fue Ricardo Belmont. La persona que te dijo, lucha, estudia, trabaja, produce a mejor tu labor y tendrás un Perú mejor, fue Ricardo Belmont. Lucha con firmeza por tu tierra patria y dale a tu patria tu amor y tu ser, fue Ricardo Belmont. Sin embargo, ese Ricardo Belmont lo quisieron matar. ¿Correcto? Fueron por mí con todo. Cuando dicen que fui el hombre más enjuiciado y más perseguido por la justicia, es absolutamente cierto. Pero como la historia se escribe a veces por el lado de los perdedores se convierten en ganadores. Todos los que me enjuiciaron, todos los que me procesaron, todos los que hablaron mal de mí, terminaron muertos, fugados o escondidos. Yo estoy vivo, estoy luchando en mi última batalla, porque creo que esta batalla tiene que ser la tuya, no de Ricardo Belmont. Tienes que pensar en tu hijo que está por nacer y tienes que pensar en tu hijo chico que está saliendo del colegio. Para terminar, yo quiero recordarte que en el 2009 presenté la ley de protección al menor y la ley contra la prensa basura. Fue aprobada por mayoría
en las comisiones del Congreso, firmada por todos los partidos. No hubo dictamen de minoría. Y esa ley, cuando se enteró la prensa de que había una ley de protección al menor, una ley contra la televisión basura, hoy día, lamentablemente, nuevamente el pueblo me da la razón y me dicen: Ricardo, la televisión basura ha creado esto. Ya no veo televisión y las redes sociales han superado a la televisión basura. No me equivoqué. Por otra parte, dije la ley de protección al menor, porque yo iba a los colegios a dar charlas y veía generaciones y generaciones que se iban perdiendo y hogares que se iban destrozando porque los niños querían irse del país. La diáspora venezolana que recibimos nosotros también ha sido una diáspora de los peruanos que se han ido. Más de 3 millones de peruanos están afuera. Esos 3 millones querían venir al Perú, pero cada vez que vienen de vacaciones se desaniman y prefieren otra cosa. Es muy triste eso. Estoy seguro que tú, que me estás escuchando, ya no tienes a tus hijos acá. Ya no tienes a tus nietos acá. Ellos deberían volver aquí porque no hay mejor lugar para vivir. Tenemos la mejor comida, tenemos la gente con su diversidad que hace hermoso este país. Tenemos regiones, 3 regiones, cada una más productiva que la otra. En la costa tenemos un mar Pacífico maravilloso. En la sierra tenemos toda la riqueza minera del mundo. Somos el 3er país en cobre. Somos el 2º en estaño. Somos el 1º en oro, en litio. Y si no somos primeros, estamos en el ranking. Y estamos peleándonos contra esa mafia que se ha hecho dueño de la riqueza, muchachos. Nadie está contra ellos, simplemente queremos que el peruano tenga una posibilidad de vivir en su propia patria y formar sus empresas y crecer y desarrollarse aquí con su familia y trabajar como era antes. Las empresas familiares daban trabajo y cuando una persona se sentía cómoda en el trabajo, coadyuvaba incluso con los sindicatos a ponerse de acuerdo. Así se hizo la Inca Kola, así se hizo los laboratorios de mi abuelo, así se hicieron los 20 laboratorios que había en el Perú, las 20 fábricas de gaseosas, en todo el país había fábricas de gaseosas. Te ibas a Pisco, había una fábrica de gaseosas, te ibas a Trujillo, había una fábrica de gaseosas, la gaseosa Casinelli. Te ibas al norte, encontrabas otra gaseosa, la Chuquitanta, y te ibas encontrando marcas peruanas que hacían historia. Teníamos la Pepsi-Cola, la gran fábrica de Pepsi-Cola, la gran fábrica de Coca-Cola, repartidas en todo el Perú. Teníamos la General Motors, que estábamos por fabricar carros en los años 68, 69. Teníamos la fábrica de la Ford, que íbamos a fabricar autopartes. Y ya se habían instalado 2 plantas. Teníamos un país industrializado. Vino el Tratado de Libre Comercio, el Perú perdió su industria, vino el neoliberalismo con una promesa maravillosa de una nueva libertad para todos, pero esto nunca llegó al hombre pobre, al hombre digno que sigue viviendo sin agua, sin luz, y para la cual tiene que vivir en una constante vigilia por la inseguridad que ahora esta mafia, a través de leyes, han creado para que los extorsionadores se hagan dueños de tu vida, de tu negocio, adrede, para que el miedo sea el factor dominante que ellos van a usar contra nosotros. Pero cuando todo les ha fallado, recurren al trumpismo y dicen: no, tenemos que hablar con Donald Trump para que haga lo mismo que hizo en Venezuela, si es que gana Belmont. Si es que gana Belmont, tienen que buscar a Trump. Entonces están preocupados. Y yo les quiero decir una cosa. Nosotros trabajaríamos con Trump, con los chinos, con los rusos, con todo el que venga a invertir, no como ellos quieran. Pueden venir cuando quieran, pero no como ellos quieran. Siempre hay que tener la frase que yo escuché en la universidad:
Ganar, ganar, win-win, decían los gringos. Cuando los dos ganan, se dan la mano, pero cuando un mafioso firma un contrato ley, como lo hizo Castañeda, que está muerto lamentablemente, no puede refutarme, como lo hizo trabajando con Rafael López Aliaga, que sabían lo que estaban haciendo, hicieron Comunicore, hicieron todas estas cosas, renovaron los contratos de peajes, de ahí vino Susana Villarán y los renovó también. O sea, la izquierda y la derecha, supuesta, hacían siempre lo mismo, entregar todo a lo que nosotros ya habíamos hecho con absoluta transparencia de gobierno, con gran éxito. Porque fíjense ustedes cuánto recaudó el peaje con nosotros y miren lo que hicimos. Y no teníamos solamente teníamos 2 peajes. Ahora hay 100 peajes. Y los 100 peajes no han hecho un solo puente, no han hecho un solo trébol, muchachos, que permanezca en el tiempo. Todo a la criolla. Basta de improvisación. Basta de improvisación. Si seguimos improvisando, nunca vamos a llegar a ningún lado. Por eso desde aquí anuncio, hoy día 11 de enero del 2026, que hemos caído en brazos ya de la mafia organizada desde el exterior, que viene por nuestro país y nuestra riqueza. Y los peruanos que han sentido de alguna manera protección de estas mafias internacionales que nos manejan el país, ya deben estar preocupados también, porque el trumpismo es la última carta a la cual van a recurrir, siguiendo el capítulo de Milei, que ha empobrecido la Argentina para que algún día, dentro de 30 años, la Argentina, ya enajenada como colonia, venda la idea de que esa es la Argentina que integra a través de la doctrina Monroe que América pertenece no a los americanos, sino a los norteamericanos. Vienen por el sur y vienen por México, desde el Río Bravo hasta la Patagonia Argentina. Los mexicanos van a hacer la lucha muy fuerte. Argentina ya se entregó. Yo te lo anuncié hace 4 años esto. Ojalá tengas mis videos grabados. Hace 4 años te dije, cuando visité a AMLO. Cuando yo vi que AMLO era amigo del hombre más rico de México y que no expropió ninguna empresa y que AMLO no cerró ningún medio de comunicación y que AMLO dejó trabajar y hizo inversiones millonarias, dejando un país con el 70% de aprobación a su mandato. Unos cuantos enajenados se unieron para defender intereses internacionales, acusando a México de que es el país de la droga, que es el país de los narcotraficantes, que es el país que había que intervenirlo por el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana, que, qué raro, ¿no?, que tenían Netflix y televisión permanentemente sobre series que hacían los norteamericanos para ponerte a estos narcotraficantes como héroes, a los cuales prácticamente había que imitar. Los mexicanos nunca hubieran hecho una película así. Lo hicieron los norteamericanos para venderte la idea de que ellos son los malos y Estados Unidos, que es el primer consumidor de drogas del mundo, con su FBI, su DEA y su servicio de inteligencia, no podían ellos terminar con la droga en su país. Querían terminar en México, que es el proveedor, cuando lo que tienes que terminar es que con el consumidor. Porque el proveedor que ingresa a Estados Unidos, la FBI lo podía agarrar en 24 horas. Porque Estados Unidos es un país inmenso, con 50 estados, y la droga ha transitado hasta llegar al núcleo de Estados Unidos. No solamente a las fronteras, porque tú me dices, pues en California, ¿no? Correcto, en Arizona. No, llegó hasta el otro lado, hasta Canadá. Entonces, si te pones a pensar,
la narrativa que te han vendido es una narrativa que te la van a seguir diciendo. Te van a querer vender, porque hoy día escuché un programa de estos youtubers, zurdos, razarrapastrosos, asquerosos, ojalá los liquidemos, prácticamente están incitando a una, no quiero usar la palabra porque me cierra, a una conflagración, creo que no está prohibida la palabra, ¿no? O a una, no puedo decir. Bueno, voy a hablar de Abraham Lincoln. ¿Se acuerdan lo que pasó con la guerra de secesión en Estados Unidos? Vamos a llamarle nuestra guerra de secesión. No vamos a decir la otra palabra porque está prohibida, pero no creo que prohíban hablar de la guerra de secesión. Acá están haciendo una guerra de secesión. El norte contra el sur. En el medio está Lima. Lima es el epicentro. Acá es donde va a explotar todo. De aquí se quiere manejar todo el Perú. Y aquí, el norte y el sur, están peleándose por la conquista de Lima. Señores, lo que estoy diciendo quiero que lo guardes y lo registres en tu memoria. Yo no tengo un libreto, no tengo un guión, no tengo 7 teleprompters para ir leyendo lo que me escriben, ni apoyos audiovisuales. Solamente es mi palabra contra la de los que hoy día venden el odio, que hace mucho ruido, contra el amor, que es lo que necesitamos, porque amor con amor se paga. Y yo quiero reiterarte que esto no es un asunto personal mío, este es un asunto de mi generación que está en deuda con ustedes. Si nosotros cometimos los errores, tenemos que enmendarlos nosotros, porque no podemos dejar a una generación que empiece y sale a la vida sin los elementos que la vida nos dio a nosotros y los perdimos. Somos una generación, lamentablemente, que si bien es cierto conocimos lo bueno, lo malo y lo feo, hemos entregado el país y tenemos que recuperarlo. Que Dios bendiga al Perú, hermano. Que Dios bendiga al Perú. Voten por el que ustedes quieran. Voten a conciencia esta vez. Lo dije hace 30 años en las plazas de todo el Perú, que quiero que las veas, están en YouTube. La cantidad de visitas a provincias, mítines que hice, donde mi discurso siempre fue el mismo. Los niños de ayer son hombres de hoy, y los que me escucharon en esos mítines, el 70% ya no están en esta tierra. Que Dios bendiga al Perú y tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Cuando vean este programa, hay una luz de esperanza y esa esperanza no se puede perder.